Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o bien buenas noches, depende del momento en que estés viendo este video. Estamos participando dentro de lo que es nuestro Congreso de Futuro Educa. Y bien, lo que yo quiero participar en esta ocasión es comentarles sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en educación. Hablar sobre experiencias y perspectivas de profesores en entornos académicos. Su servidor, soy el doctor Noé Chávez Hernández y represento el Tecnológico Nacional de México, particularmente lo que es el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco en México. Pues vamos a iniciar entonces con lo que es nuestra plática sobre esto. Y bueno, vamos a ir dando una introducción sobre lo que ha sido este impacto de la inteligencia artificial generativa. Como ustedes saben, la inteligencia artificial surge desde el siglo anterior, ¿no? En la época de los 50 fue cuando comenzaron a hablarse o tratarse todo el asunto de lo que es la máquina inteligente. A partir de ahí se comenzó a trabajar más sobre esas temáticas y comenzó a verse la evolución, el intento por desarrollar más todas estas cuestiones de la inteligencia, de la máquina inteligente. Y comenzaron entonces a generarse el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, y fueron adentrándose más a las redes neuronales, que son temáticas que sustentan e integran todo lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, pues ahora lo que nosotros podemos identificar aquí que ha aumentado bastante lo que es el uso partiendo de estos elementos, estos constructos del aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las redes neuronales en su funcionamiento. Pues ahora vemos que se han generado muchos modelos que parten de lo que son los modelos, por ejemplo, de las redes de generación, de las redes de la generación antagónicas, ¿no? Y lo que viene siendo los modelos de gran formato de lenguaje. Partiendo de eso es como surgió la inteligencia artificial generativa. Y gracias a eso, pues ahora con este tipo de inteligencia se pueden crear contenidos a partir de ciertas instrucciones. Esos contenidos pueden ser desde textos, videos, audios, imágenes, y con ello entonces nos facilita el desarrollo de nuestras actividades. Ha tenido como consecuencia en el campo organizacional todo lo que son incremento de la productividad, la automatización de ciertas tareas que son mecanizadas. Bueno, pues se ha podido llegar a generar esa automatización, se ha podido simplificar procesos o actividades y con esto se ha optimizado tiempos, esfuerzos y se ha destinado la orientación hacia otro tipo de actividades. Entonces, esto va creciendo, se va desarrollando y bueno, pues la intención es que podamos desarrollar, fortalecer todas aquellas capacidades, esas capacidades que nos puedan servir para saber explotar nuestra labor, nuestra circunstancia de trabajo a un asunto ya más innovador, a un asunto creativo, en el que vayamos aprendiendo conforme lo que las actividades estén generando. Y bueno, pues gracias a que esas redes de generación antagónica y los formatos de lenguaje profundo se han ido perfeccionando, están en un proceso de entrenamiento, pero cada vez han sido más el desarrollo e incluso el acceso abierto a la gente. Por eso, hablar de inteligencia artificial y le aumentamos este término que es la inteligencia artificial generativa, pues es lo que ha tenido mayor auge. Y si nosotros lo volcamos a lo que viene siendo nuestra área de educación, podemos identificar que el aplicar este tipo de inteligencia puede optimizar las tareas e incluso mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En lo que va de este año 2023 y apenas ahorita iniciando 2024, hemos visto cómo el crecimiento de este tipo de inteligencia artificial generativo, gracias a que ya tiene acceso al público, que se ha democratizado la información y el uso de este tipo de herramientas, bueno, pues entonces ha proliferado más. Entonces, ante ello, pues no nada más en las organizaciones, en las empresas lo hacen, sino en las instituciones educativas también lo están utilizando. ¿Y qué decir más en los estudiantes que pues lo comienzan a identificar, comienzan a platicar sobre ello y comienzan a trabajar? Entonces es muy importante que nosotros como docentes comencemos a identificar ciertas herramientas de inteligencia artificial generativa que nos permitan potencializar todavía más nuestro aprovechamiento y la gestión del conocimiento. Y que con esto no nada más generemos el uso benéfico de lo que es esta información, sobre todo que mejor desarrollemos nuestras habilidades, todas esas habilidades digitales, tecnológicas,
pero que también esas cuestiones las transformemos a lo que son nuestros estudiantes, porque también ellos deben desarrollar habilidades que todavía son más demandantes en lo que vienen siendo las organizaciones, y qué mejor que aprovecharnos de lo que son esas herramientas. Sin embargo, bueno, pues podemos ir identificando que si no hacemos uso adecuado o tenemos cierta resistencia a poder generar estas cuestiones de las herramientas, el uso de las herramientas de la inteligencia artificial generativa, pues bien, pues podríamos ir perdiendo lo que viene siendo nuestro desarrollo y el perfeccionamiento de lo que son nuestras actividades. Así es que tendríamos nosotros que ya ir identificando que las herramientas tienen que convertirse en un asistente académico para nosotros como docentes, como investigadores. Entonces, al momento de desarrollar ese tipo de asistencia académica, pues también entonces estamos generando nuestra práctica docente e innovando en ella. Entonces, partimos de muchos desafíos y oportunidades. Debemos de aprender a interactuar, pero sobre todo a interactuar de manera ética, responsable. Tenemos que trabajar con esto en ese proceso de actualización, pero en el buen uso de ello. De ahí es que surgió esta situación. Como les comentaba, todo esto, el boom de todas estas cuestiones se generó en el año anterior, en el 2023, partiendo de lo que en el 2022, en noviembre, se abrió al público el chat GPT, y partiendo de eso entonces se fue metiendo a todo lo que viene siendo esas cuestiones gratuitas o bien de acceso libre al público. Y con esto entonces se ha crecido bastante, ha tenido mucho impacto en las organizaciones, y es necesario que nosotros veamos cómo poder generar realmente el aplicar este tipo de herramientas. De ahí que, bueno, pues en el mes de diciembre del año 2023 realicé un curso, y ese curso se los impartí a algunos profesores. Ahorita les comento sobre esto, por lo que este trabajo que les estoy presentando, quiero compartir ciertas experiencias, ¿no? Entonces, quiero describirles a grandes rasgos algunas experiencias obtenidas en la impartición de este curso de capacitación sobre lo que fue la inteligencia artificial generativa en entornos académicos, y cuáles fueron las reacciones y cuáles fueron las conclusiones que tomaron los profesores para poderlo aplicar dentro de lo que es su contexto. Particularmente los profesores a los que estuvieron participando en ello y que fue encaminado a esto, fueron los profesores que se encuentran en nivel superior de lo que es de educación. Bien, para esto entonces quiero presentarles una metodología, así que podemos decir que es bajo un enfoque cualitativo. Utilicé una investigación narrativa para participar en este trabajo, y bueno, lo que vamos ahorita a continuación a dar es compartir las experiencias que se surgieron durante el curso, conclusiones muy grandes sobre esas cuestiones muy generales, y bueno, pues cuáles son sus perspectivas de uso de las herramientas de este tipo de inteligencia. Pues bien, hablando un poco sobre el contexto de estudio, como les decía, el curso que utilicé fue el curso de inteligencia artificial generativa en entornos académicos. Lo di entre el 11 y el 15 de diciembre de 2023 a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, entonces fue un curso a distancia, las cuales fueron algunas partes fueron en línea y otras partes virtuales. Entonces, en total fueron 30 horas distribuidas en 5 sesiones. Y bien, estas sesiones se dividieron en dos grandes apartados. El primer apartado es lo que quise promover en este asunto, fue en la parte teórica, la parte reflexiva, de que no nada más existe ya el uso de esta inteligencia artificial y vamos a aplicarla y todo, no. Lo importante aquí es que se fuera generando esa reflexión del uso correcto, del uso ético, del uso responsable, de la buena práctica que debemos de hacer, y que nosotros como humanos dominemos a lo que es la inteligencia artificial, particularmente esta inteligencia generativa. Y bien, y también en la segunda parte que estuvimos desarrollando fueron las herramientas. Ahí se hicieron la presentación y exploración de varias herramientas de inteligencia artificial generativa. Bueno, participaron en ellos 34 profesores, todas, como les comento, imparten clases en educación superior, y todos esos profesores, la mayoría de ellos,
pertenecen a una red de investigación. En esta red de investigación está integrada por escuelas que forman parte de diferentes países como México, Colombia, Ecuador, Argentina, España. Entonces fueron representantes de algunos de ellos. Entonces con esto se vio diferentes contextos porque no era de una sola institución y no eran pocos profesores, sino que esos profesores representaban varias escuelas. Pues bien, ¿qué resultados tuvimos al estar llevando a cabo? Como les comento, en la primera fase, en la fase teórica, en la fase reflexiva, tuvo ese propósito. Lo que les traté de generar en todas estas cuestiones es que, pues, a grandes rasgos conocieran qué era la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, y en dónde se puede aplicar o dónde se está aplicando lo que es este tipo de inteligencia artificial generativa. Todo eso se hizo a través de lo que fueron diversas actividades, tanto en línea como virtuales, individuales y también grupales, y se establecieron foros, paneles donde se generó varias discusiones, varios comentarios, compartieron varias experiencias. Entre ese sentido, se fue identificando que pues, los profesores necesitan, reconocen esa necesidad de estudiar todo este tipo de temas, aun y a pesar de que no es nuestra área de expertise lo que es la inteligencia artificial, pero debemos de comprender cuáles son todas esas características. Para entonces comprender su uso, comprender sus bondades, sus limitaciones, ¿no? Entonces, con base en ello, pues también nos permitiera ir abriendo la idea de cómo podemos fortalecer nuestras habilidades y cómo saber enfrentar esos desafíos. Entonces, ante todas esas cuestiones que se iban comentando, también algunos de los puntos que comenzaron a plantear como preocupante era la falta de control. Por eso es que es muy importante que ya se establezcan políticas a nivel gubernamental, a nivel institucional, que permitan regular su uso y que con esto entonces nos permita dominar y saber utilizar lo que es este tipo de inteligencia artificial. Y bueno, y nosotros como profesores nos convertamos realmente en lo que es el ejemplo ético e inteligente y responsable de todos los contenidos que se emplean. Ustedes saben que, bueno, pues aún y a pesar de que este tipo de inteligencia está generando muchos contenidos, hay muchas cosas que tienen ciertos sesgos o incluso alucinaciones. Entonces, por eso debemos nosotros de dominar nuestra práctica, utilizar este tipo de herramientas, pero de forma adecuada. De ahí que se fueron concluyendo aspectos como que debemos de adaptar y adoptar buenas prácticas de este tipo de herramientas para que beneficien nuestra actividad dentro de la institución. Y que nuestro gran compromiso es transformar, innovar en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiendo a este tipo de inteligencia artificial generativa como nuestros asistentes educativos, de tal forma que nos permitiera establecer una optimización y creatividad y desarrollo de la innovación en nuestro quehacer docente, en nuestras actividades de clase, desde la preparación, desde la ejecución hasta la evaluación, todo ese proceso que tenemos en nuestras actividades docentes. Por eso es muy importante y se generó con esto una buena conclusión de que debemos de promover, sí, el desarrollo de este tipo de uso de actividades, pero lo debemos de hacerlo de forma correcta. ¿Por qué? Porque es muy importante que los estudiantes lo sepan utilizar de forma inteligente y lo sepan utilizar porque con ellos lo tienen que emplear en el campo laboral. Más nuestros estudiantes que se encuentran ya cercanos a salir y meterse en su labor profesional, en el mercado laboral profesional, pues les piden este tipo de herramientas, les piden este tipo de habilidades de uso. Entonces es necesario que lo sepan usar, pero de forma correcta. Entonces, esa primera fase se llevó a cabo a lo largo de lo que fueron 2 días, 2 sesiones, y bueno, quedaron todos esos elementos que les sirvió para hacer conciencia y hacer uso viable de esta información. Y ya los 3 siguientes sesiones ya estuvimos haciendo el ejercicio y en esas cuestiones prácticas sobre las herramientas de inteligencia artificial generativa. Y bueno, pues la intención con esto también fue adiestrarlos de la forma en cómo se tienen que aplicar o sea, utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Ver cómo en el campo educativo podemos obtener muchos beneficios al uso de este tipo de herramientas.
Entonces comienza planteándoles la diferencia entre los buscadores conversacionales y lo que serán los buscadores convencionales. ¿Cuál era esa diferencia? A partir de ahí hubo un choque entre varios participantes, porque al momento de que estaban comenzando a utilizar esos buscadores conversacionales, utilizaban palabras así como cuando usamos el buscador convencional, ¿no? Y nada más con una palabra, pues lo obtenían información, pero pues no eran tan precisas en esos datos. Entonces, pues se les comenzó a distraer sobre todas esas cuestiones de los buscadores conversacionales y les hice mucho énfasis en minimizar los sesgos, las alucinaciones, con un punto muy importante y que son la manera en cómo nosotros establecemos las instrucciones. La base de saber utilizar esta inteligencia artificial, todo ese tipo de herramientas, es gracias a los prompts. Si nosotros sabemos darle correctamente las instrucciones a lo que viene siendo nuestras actividades, lo que queremos tener, nuestros contenidos que queremos obtener y todo ello, pues vamos a lograr un buen resultado. Entonces, con esos prompts se les comenzó a ejemplificar, comenzamos a utilizarlos, les comencé a presentar diversas herramientas, no nada más nos quedamos con el clásico que nada más identificaban y que incluso al principio hablaban mal de la información, de que pensaban que únicamente el ChatGPT pues era el que pudiera dar esa información. Varios de ellos no conocían otras herramientas que nos pudieran favorecer para desarrollar lo que son los textos, las presentaciones, las imágenes, videos, audios, y que todo esto fuera para el ámbito educativo. Entonces, comenzamos a trabajar a lo largo de lo que fueron esas sesiones. Hubo una sesión en particular donde también se plantearon algunas herramientas de investigación para que facilitara y que también se convirtiera en el asistente de investigación para los profesores que se dedican a esta área de investigación. Y bueno, pues también comenzaron a ver, ¿no?, la aplicación de todas esas herramientas en todo ese contexto educativo. Se generó particularmente, sí, en términos generales, primero lo que eran el uso de ellos, en los ejemplos, cómo se pueden aplicar, y se les daba tiempos para que ellos exploraran, para que ellos vieran en su contexto educativo muy en particular cómo lo podrían hacer. Entonces fueron obteniendo muchas conclusiones favorables, les gustó el uso de ello y que bueno, se mantuvieron en ese camino de mantener lo que es el uso ético y responsable de la información. Entonces se llegó al punto de que pues podemos nosotros llevar a cabo todo lo que es el proceso de una clase, desde la planificación, ejecución y evaluación, a través de todos esos tipos de herramientas y de esa manera poder innovar en nuestra práctica docente. Entonces, gracias a ese tipo de exploración obtuvieron buenos resultados. Por eso, nosotros podríamos concluir y identificando como discusión para comentar de que los profesores sí necesitan una actualización. Necesitamos actualizarnos y estar al día de todo lo que es el uso correcto y la aplicación efectiva de este tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque vemos que la tecnología sigue evolucionando y bueno, pues es importante que estemos a la par de todo lo que es. Debemos nosotros de dominar el uso correcto de la inteligencia artificial. Entonces debemos de hacer conciencia en establecer correctamente en nuestro ejercicio diario las políticas y reglas responsables, ¿no? El que realmente se emplee para el buen uso, para lo que es ese aprendizaje significativo, el aprendizaje personalizado que debemos de tener dentro de un salón de clase, de generar los conocimientos que es correcto. Por eso, el buen uso de este tipo de tecnología nos permite hacer esa combinación, tanto sí de nuestra experticia, de nuestras habilidades, de todo lo que viene siendo nuestro background como profesores, y además sumemos a esto los beneficios que nos puede dar este tipo de tecnología. Así, con ello podríamos consolidar la innovación en nuestra docencia. Entonces, tomemos en cuenta que las herramientas de inteligencia artificial no limitan para nada lo que es la capacidad creativa y experticia del profesor. Al contrario, esto nos puede favorecer a optimizar tiempos, a reducir ciertos procesos repetitivos, administrativos que tenemos dentro de lo que viene siendo nuestro quehacer docente, y todo eso lo podamos encaminar precisamente a buscar el desarrollo adecuado de una clase, de un tema, de una investigación, y con ello entonces ir perfeccionando nuestra labor, nuestro quehacer docente. Entonces,
debemos de aprovechar todas esas cuestiones y lograr este tipo de desarrollos. Como conclusión, les puedo comentar que haber impartido este curso en el ámbito educativo pues nos permitió generar la difusión de la efectividad que debemos de utilizar en este tipo de herramientas y que debemos de utilizarlo de manera ética, responsable, eficiente. Debemos ser ejemplo de ellos. Y bueno, pues podemos ver que existen varias herramientas que nos permiten tener grandes beneficios, tener ventajas en este tipo de herramientas y que nos pueden servir para la innovación. En la innovación en nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo nosotros como profesores debemos de tomar esa iniciativa para poder liderar el conocimiento, para poder saber transmitir, gestionar y compartir todo ese tipo de experiencia con nuestros estudiantes y que gracias a esto sepan aprovecharlo también de forma inteligente. Entonces, como conclusión también podemos decir y repetir que la inteligencia artificial se debe de convertir en nuestro asistente, en nuestro quehacer académico, en nuestras actividades de investigación, en nuestras actividades docentes y con esto entonces nuestra práctica docente todavía puede mejorar cada vez más. Pues bien, eso fue a grandes rasgos la participación en este Congreso Internacional de Futureduca 2024. Les agradezco la atención que tuvieron en este espacio de estos días del Congreso. Vamos a estar abiertos para recibir cualquier tipo de preguntas, comentarios y darle seguimiento. También les comparto mi correo para mantenernos en comunicación, para dar cualquier seguimiento a desarrollar todo este tipo de investigación. Pues les agradezco su atención y nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias. Nos vemos hasta después. Hasta luego.